Estoy muy contento poder presentar este tema junto con Edwin Pérez, con quien nos han escuchado, nos conocemos ya, si me preguntan, demasiado tiempo. Y yo, como es costumbre, he enfocado el tema un poco más seco, un poco más con números, intentando de llenar o contestar preguntas que automáticamente ocurren o surgen. Y en ese momento el tema de la migración tiene varios niveles. A nivel mundial, de los africanos que quieren ir a Europa, por ejemplo. A nivel de las organizaciones de los estados, quiere salir Inglaterra de la Unión Europea, Brexit. Y dentro de las naciones, tomamos el ejemplo de Bolivia, o de España con Cataluña, hay tendencias de tener una separación y todo eso produce migraciones. Todo eso, porque la gente, migración es el fenómeno, lo estoy citando, la inmigración en Bolivia se trata del éxodo de ciudadanos de otros países hacia el Estado plurinacional de Bolivia. A diferencia de la mayoría del resto de los países americanos, Bolivia no se caracteriza por tener grandes oleadas de inmigrantes. Sin embargo, en el transcurso de su historia, distintos colectivos humanos fueron llegando por distintas circunstancias, dejando su marca en variados aspectos de la cultura del país. Hago paréntesis. Estos son citados del Google, o sea, para ayudarles de tener un fácil acceso a la información, preparado para que se lean este documento que tiene mucha información. Y cuando hablamos de información, estamos con un problema que los datos son, según la opinión de expertos, incompletos, falsos, incompletos. Para mencionar algo, migración. Algunos dicen que en Bolivia en este momento hay una gran cantidad de cubanos, venezolanos, colombianos, hasta chinos. Dicen, yo no sé, no me consta, pero se escucha. Entonces, ¿en qué datos podemos confiar? Y igual los datos que se manejan a nivel oficial, encuentra usted en ese resumen, que ahora pueden llevarse a su casa. Yo pienso que es más interesante que Edwin nos comenta de sus experiencias, porque ustedes me tienen aquí en Santa Cruz y si hay algo, pregúntame nomás. Pero él se va otra vez a Europa y por donde puede. Y yo pienso que es importante hablar de la dificultad que representa la migración para el boliviano que quiere una calidad de vida superior a la de aquí y no sabe cuáles son las condiciones de trabajo, de cómo duerme. Me dijeron que son a veces hasta 10 personas en un cuarto.
o que los que no tienen sus papeles al día andan con miedo, porque cuando vienen los de la migración del otro país, puede ser que se enfrentan una situación muy poco agradable. Por eso sugiero yo, suponiendo que están de acuerdo, que el invitado nos comenta un poco más de sus experiencias. Sí, gracias. Como les decía, el tema migratorio es tan amplio que prefiero tener preguntas puntuales de ustedes o comentarios puntuales para ir profundizando, así que… ¿A raíz de qué? De los cambios políticos que han habido en los diferentes continentes y que han obligado a sus pueblos a salir de sus lugares para buscar mejores condiciones de vida en otros países, en otro continente. Entonces, antes no era así. Salíamos de los países para ir a estudiar, para ir a pasear, para ir a, qué sé yo, a formarnos, ¿no es cierto? Pero hoy día salimos de nuestros países en busca de qué comer, en busca de trabajo, o perseguidos. Entonces, ese cambio político que ha habido en el mundo es lo que nos ha forzado un poco a hablar ya de migración, ¿no es cierto?, de salidas y, bueno, con las consecuencias lógicas que está produciendo ese tipo de cambios, ¿no es cierto? Pero debe haber todavía por ahí, digamos, algunos resabios de una migración sana que va en busca de mejores condiciones de vida, de no meterse a la política, de ayudar a sus familias, qué sé yo. Entonces, pero eso cómo ha llegado a nuestro país. Antes nosotros teníamos un país integrador. Hablábamos del oriente y del occidente con mucho cariño inclusive, hasta no hace mucho. Entonces, por esos cambios políticos se ha profundizado una herida que no hubiéramos querido que pase. Donde la migración se ha convertido en ocupación o en avasallamiento de un departamento a otro. Entonces, este fenómeno, digamos, no nos trae ningún beneficio a nosotros, pese a de que nos llega una cantidad interesante de turistas, de migrantes o de algo así. Santa Cruz en pocos años se ha convertido en la capital más grande de Bolivia, se ha convertido en un departamento cosmopolita donde tenemos prácticamente viviendo gente de casi todos los países del mundo, ¿no? Pero también de gente nacional, digamos, que viene y ha venido y se ha sentado acá. Entonces, hay de parte, digamos, de los estudiosos, algún estudio, algún análisis para poder solucionar este tipo de problemas que se ha generado en el mundo a través de la política y en este nuevo concepto de migración que es obligada prácticamente, ¿no? Gracias. Lo primero que hay que decir que la palabra migración igual problema, como usted acaba de señalar, ya es un enfoque un poco equivocado, ¿no? Porque si decimos migrante significa problemas, conflictos, luchas, dominación, avasallamiento, y le hablo en general, no solo le hablo de Bolivia, ya cerramos un poco la puerta, ¿no? Y es lo que la excusa que pone la Unión Europea para justamente cerrarnos a nosotros la puerta. Entonces, y justamente como estudiosos y como protagonistas de la migración, buscamos que nos conozcan como aportantes de elementos culturales, económicos, religiosos, para
reforzar y fortalecer un continente, en este caso Europa. De la migración interna de Bolivia la conozco, pero es difícil evaluar porque como en todo proceso migratorio hay gente buena y hay gente mala, hay gente que destruye, hay gente que construye, hay gente que provoca inseguridad y otra gente que permite un desarrollo global, y eso jamás vamos a tener la conclusión porque es permanente, o sea, y no la vamos a poder evitar. Ahora, en cuanto al fenómeno migratorio boliviano, hay que indicar que hace 40 o 50 años habían dos tipos de migrantes: los estudiantes que iban a estudiar y a capacitarse y volver, y los exiliados políticos, o sea, que aquellos que eran producto de la dictadura. En Suecia hay la broma que dicen: tú de qué gobierno eres becado, de la beca Banzer o la beca García Mesa. Entonces ahí se juntan y hablan de política y hacen actividades culturales muy interesantes. Entonces hubo el fenómeno de los exiliados políticos. Después, en los últimos 20 años, hubo el tema de los exiliados económicos, porque con el 21060, que es bueno o malo según se quiera ver, se ha provocado la migración de los mineros hacia el Chapare o hacia Argentina o hacia Estados Unidos. Entonces se ha expulsado de las zonas mineras a esos trabajadores, buenos o malos. La Comibol era un desastre, etcétera, y se dio un flujo migratorio muy importante. Después, en este tiempo, hay los exiliados ecológicos, los que están escapando de las zonas depredadas con el cambio climático, con la explotación irracional del hombre. Entonces se están yendo a otras tierras o a otros países a trabajar no precisamente como campesinos, sino a vivir dentro de otros esquemas que allá les empujan. Debo hacer notar que, y ahí coincido con muchos, que hay una especie de exilio político actualmente, porque yo veo en Europa a muchos bolivianos que eran ex dirigentes, ex gobernantes, ex parlamentarios, que se han ido porque han querido o se han ido porque eran perseguidos dentro de Bolivia. Entonces me encuentro con ellos, me hablan de sus penas como migrantes y como bolivianos, como personas que se sienten con la dificultad de vivir dentro del país, así que ese es un punto muy especial, pero internacionalmente no se los reconoce tanto como asilados o refugiados porque en teoría Bolivia vive en democracia. Entonces hay que ver hasta qué punto es muy buena democracia o muy mala democracia. Ese es un debate que está abierto. Entonces, cuando usted dice de la migración sana, yo creo que la migración boliviana en general es sana, solo que ya al no tener papeles, al no tener documentos, ya se convierte en un delito, ¿no? Por ejemplo, en España hay los centros de internamiento de extranjeros, que es la antesala de la expulsión, donde si usted no tiene un documento de residencia, lo meten ahí al CIE, y usted tiene que estar unos días con otros delincuentes, entre comillas, y dice: yo soy sano, yo soy trabajador, he venido a enviar dinero a mis padres, pero me detienen X días, estoy perdiendo mi trabajo, mis vecinos creen que soy un delincuente, etcétera. Es una destrucción moral muy fuerte, y a veces, por presión de los mismos bolivianos y asociaciones, los liberan, pero ya un poco están afectados psicológicamente porque eran sanos y ya los han contaminado, y en otros casos los expulsan y los vemos acá como perdedores, entre comillas, porque el fenómeno migratorio también es un concepto: ir, triunfar, ganar dinero, tener su gringa, su gringo, tener hijitos de ambos colores y tener una casa y una cuenta bancaria, ¿no? Ese es el sueño americano, sueño europeo, pero algunos no los logran y otros sí, y ahí viene también un elemento humano muy importante que siempre hago notar, que al migrante solamente se le toma como emisor de dinero, emisor de remesas, y todos estamos felices, ¿no? Porque recibimos un dinerito de nuestros papás, de nuestros parientes, pero no sabemos el costo humano que representa ese dinero que está llegando, ¿no? Bolivia sigue siendo el segundo o tercer país, el tercer producto exportador, hablo de los migrantes, son el segundo o tercer producto de exportación, o sea que a cualquier presidente o gobierno boliviano le interesa que los bolivianos estemos fuera, primero porque mandamos dinero para tapar los huecos que la economía nacional tiene y para reducir las tasas de desempleo, porque imagínense, si volvemos los casi 3 millones de bolivianos a Bolivia,
y no tenemos trabajo, como está pasando en muchos casos, sería un país que tiene el 40-50% de desempleo, y ahorita se habla de un 10, 15, 20% de desempleo. Entonces, si venimos y no hay opciones, no hay alternativas, obviamente vamos a engrosar unas filas de desocupación que son preocupantes. Primeramente que las migraciones yo la consideraba de que eran casi de carácter permanente, ¿no? Ahora veo de que pueden ser temporales. Por ejemplo, las migraciones que hemos tenido del origen de la humanidad, ¿no? Todos dicen que se ha producido esto en África, después se fue a Europa, Australia, a Asia y por último a América, ¿no? Y esas son las migraciones primeras tal vez que hemos tenido en el mundo. Y luego seguimos hablando de migraciones, por ejemplo, acá en América, donde se dice que la Argentina, gracias a su migración que tuvo de Italia, principalmente italianos, ha tenido un progreso, ¿no? Su país, de la misma manera el Brasil. Dicen que la segunda población italiana está en el Brasil, por allá, por el sur de Brasil. Pero todas esas migraciones son positivas, y podemos decir, para el país que lo ha recibido. Entonces, habría que ver, digamos, esto, ¿no? Yo quisiera que se vea esto, si es conveniente de los derechos humanos que exigen que haya la migración, o los estados son los que tienen que determinar, digamos, ¿no? De si conviene o no conviene estas migraciones. El punto es que se administre bien la migración. Usted habla de unos señores africanos que no deberían venir a Bolivia, digamos, pero si bien, claro, pero si vienen a hacer tareas agrícolas, a hacer lo que saben hacer, no a que vengan a ser abogados, porque no tienen el idioma, no saben las leyes, entonces no pueden ser abogados, pero sí pueden ejercer una función positiva en términos productivos. Hace años se hablaba de la migración de Rhodesia, por ejemplo, a Bolivia, que hubo un negociado de por medio, pero se hablaba de una migración así. Ahora, hay que diferenciar, hablando de Europa, los países y las políticas con los mismos europeos. Yo mismo soy testigo, vivo ya 20 años permanentemente en Europa, y donde voy me encuentro con gente amable, o sea, que me orienta, que siempre estoy perdido, que compra mis revistas, que se interesa un poco por Latinoamérica. El problema es no esos europeos, sino los gobiernos, y ahorita la tendencia de Europa es que se está derechizando a nivel de gobierno, y el primer discurso que ellos emiten es contra la migración, o sea, están culpando a los migrantes de los problemas internos de crisis, de falta de trabajo, de que hay mayor criminalidad, o sea, se inventan cualquier cosa, con o sin razón, para tomar más votos, y ya gran parte de Europa está gobernada por la derecha, y Alemania ya tiene un partido muy vinculado a la extrema derecha en el Parlamento, o sea que ya tienen voz en el poder oficial. Entonces hay que diferenciar a los ciudadanos respecto a las sociedades. Las migraciones siempre son problemáticas, porque la verdad es que mucha gente migra a un país temporal o definitivamente y trata de imponer y llevar sus costumbres, y eso no está mal, no está bien, porque trastoca el modus operandi de los vivientes, de los que lo reciben. En la Universidad de La Plata, donde yo estudié, nos obligaban a entrar con corbata, basándose en el principio de que donde quiera que fueres, haz lo que vieres. Y nosotros nos volvieron indisciplinados por naturaleza, como somos. Nos íbamos con la corbata, la poníamos en el bolsillo adentro, y al salir nos la volvíamos por adentro. Hasta que nos dijeron, bueno, así no puede ser. Corríamos el riesgo hasta de ser expulsados. Es la forma. En Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos he visto muchos árabes que hacen lo que les da la gana. Y los negros también, he visto. Basándose en la igualdad racial, a veces abusan. Por ejemplo, los árabes, que tienen una tasa de natalidad muy alta, con el tiempo van a llegar a dominar, como está pasando en Alemania, en Holanda, en Inglaterra inclusive, y eso no está bien. ¿Qué políticas están adoptando los países para contrarrestar esta tremenda migración de árabes fundamentalistas sobre todo?
Bueno, la primera política es justamente el rechazo, ¿no? La expulsión, formar guetos, imponerles por la fuerza determinadas formas de conducta o de comportamiento religioso. Esa es una forma dura, política y de xenofobia prácticamente, ¿no? Como una autodefensa salvaje frente a un fenómeno que llega de afuera. Pero en este caso, como ellos mismos han escrito hace 100, 200 años, debe haber igualdad, fraternidad y que todos seamos iguales y que caminemos juntos. Entonces ahí viene un poco también la propuesta mía, ¿no? Por ejemplo, la ex canciller Angela Merkel decía, cuando se hablaba de esa preponderancia de los musulmanes que querían más mezquitas y todo lo demás, ella dijo, la presencia de estos señores es un desafío para que nosotros como europeos fortalezcamos nuestra fe, fortalezcamos nuestros valores y hagamos un equilibrio, digamos, religioso, ¿no? Ahora, hay extremos, que hay gente que musulmana que está acostumbrada a tener 5 o 10 esposas, que las golpea a 8 de las 10 y que tiene 20 hijos con ellos y viven en sus propios guetos bajo sus propias normas. Entonces, es un error al que hay que contrarrestar con diálogo más que con violencia y con xenofobia. Ahora, el gran problema de Europa es que es un continente viejo, que necesitan niños, y ahí viene la hipocresía, ¿no? Porque por un lado nos impiden entrar, nos expulsan y necesitan nuestros niños. Entonces, en España hay municipios que pagan a las familias para que vayan a poblar ese pueblo porque necesitan 20 o 30 niños para que la escuela funcione. Y si son 15 niños, la escuela se cierra y los niños oriundos tienen que irse a otro pueblo a estudiar. Entonces ahí viene esa hipocresía de decir, si nosotros somos jóvenes, si tenemos capacidad de tener hijos, si tenemos la misma religión, si tenemos la misma cultura, la madre patria entre comillas está ahí, ¿por qué no nos permiten un ingreso libre y con todas nuestras potencialidades? Porque el otro problema es el estigma que tenemos al llegar, ya somos los hombres albañiles y las mujeres cuidamos niños, ancianos y cocinamos. Entonces, si respetaran que somos ingenieros, abogados, comunicadores, buenos electricistas, ahí si nos ponen adecuadamente, como hablábamos de los africanos, a través de una política migratoria adecuada, rendiríamos mejor y podríamos aportar más adecuadamente al desarrollo de esa sociedad, que además está en crisis, o sea, nos necesitan en todos los sentidos, intelectualmente, productivamente, pero no nos dan la atención que quisiéramos. ¿Por qué usted se siente con el derecho a que cualquier país lo reciba y le dé la comida de los hijos de ese país a usted? O sea, ¿qué es lo que tiene usted o cualquier ciudadano que lo hace merecedor de irse a cualquier estado y país sin ofrecer nada, ¿no? O sea, muchos, y no lo digo por discriminadora, tengo a mi hermana que vive en Estados Unidos y se ha ido así. ¿Qué los hace? Yo a veces veo, especialmente hoy en día en Estados Unidos, amigos migrantes que reniegan contra el actual gobierno. Yo digo, ¿por qué? Si ustedes se han ido ilegalmente, se han ido haciendo mal las cosas, primero engañando, porque se han tomado el vuelo no diciéndoles la verdad al país cuando toman la visa. Quienes parten mal somos de acá mintiendo, primera cosa. Y usted, aquí en Bolivia, su hijo, no de usted, si cualquier persona, si hay un país donde a su casa pueden entrar cualquier persona y la comida de su hijo la tiene que compartir con ese extraño, ¿se la daría la comida de su hijo? Porque también hay eso, o sea, la migración no es algo simple, como bien lo decía, es un tema problemático. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué nos creemos con el derecho de ir a cualquier casa y entrar y dormir y hacer uso y abuso de lo que tenga ahí sin pagar nada? Porque acá tampoco lo hacemos. Estamos hablando y siempre estamos viendo la paz ajena, pero la grita es tremenda. ¿Qué le da Bolivia al extranjero? ¿Con qué caras podemos pedir que una Europa o Estados Unidos, sea los bolivianos, les abra la puerta si ni aquí les damos? Otra cosa, ¿cómo usted puede pedir que allá hagan un censo un poco más y le den oficina si ni aquí el gobierno se la da a usted?
Me he hecho acuerdo a Chile. Fui hace unos 2 años atrás y me sorprendí primero en Iquique. Iquique, el prostíbulo son colombianos. O sea, es de terror el tema de la migración que ha permitido la anterior presidenta Bachelet a los colombianos. Después, cuando fui a Santiago, yo he estudiado allá, es un cambio radical. Ve gente que no habla el español, africanos, me imagino que deben ser, y me contaba mi amiga chilena, Cristina, a ellos Bachelet le está dando, inclusive para que hagan sus oficinas, ni yo tengo oficina, y quieren darle. Entonces, ¿está bien eso? ¿O es porque a mí me conviene pensar en su caso, como usted es migrante, usted quiere que todo el mundo, o sea, le den todo, pero no piensa también en la gente de acá? Hay un dato que a mí me impresionó. Los centros de acogida de niños en los pueblos que tiene la gobernación, el 80% de los niños abandonados son de inmigrantes y nadie lo dice. ¿Sabe qué? O sea, el problema es grave. Si usted conociera aquí los centros de salud pública, los hospitales, tengo yo 2 ancianos, pero uno de ellos amputado, ya porque no ha tenido nunca para su insulina, tengo que conseguirle pañales, no le dan ni un medicamento, no existe en Bolivia nada. ¿Qué? ¿Y así quieren pedir a los otros países que nos den? Si nosotros ni siquiera nos damos, ¿para qué se van? Yo así le digo a mi hermano que se ha ido. ¿Te vas porque no tenés los cojones aquí? Primero, o porque hiciste algo malo y te fuiste en bora con tu tambora. Y lo segundo, porque aquí no la peleaste para derrocar un gobierno o para cambiar las cosas. Porque al final es más lindo comenzar de afuera y no luchamos acá adentro. ¿Por qué mentimos al migrar? Y yo estuve varias veces en Estados Unidos, becado, invitado por el gobierno de Estados Unidos, conozco, para mi segundo libro estuve en 37 ciudades, en 18 estados, en 3 meses, viajando en bus con otros latinos que no tenían papeles, yo tenía la visa de invitado. Y aquí está Luisa Merubia, que no me va a dejar mentir, que es protagonista de mi segundo libro. Pero ¿por qué mentimos? Porque justamente nos obligan a mentir, o sea que si en las embajadas o consulados no tenemos 10,000 o 20,000 dólares, no nos dejan entrar, no nos dan la visa. Si no hay el paso por Tijuana que hay que pagar a los coyotes, etcétera, porque hay unas barreras y unas patrullas que nos quieren detener, tenemos que pagar al intermediario para llegar. Entonces, obviamente la respuesta es que no haya fronteras, ¿no? Y eso es muy poético. Pero debería irse a menos restricciones en la frontera, partiendo justamente de esas deudas históricas. ¿Por qué yo quiero ir a España a vivir? Porque ellos se vinieron aquí e hicieron lo que quisieron. Porque yo quiero ir a hacer lo que mandan las leyes, mandan las normas, quiero ser productivo, quiero que mis hijos crezcan ahí, quiero ser feliz, pero no me dejan porque no tengo 10,000, 20,000, no tengo mi pariente, no tengo mi contrato de trabajo, etcétera, etcétera, que son normas esenciales, yo no las discuto, pero ahí viene ese tema de por qué migramos. Ahora, evidentemente hay otro componente, que aquí no tenemos la valentía de hacer lo que hacemos allá, y eso lo he dicho varias veces y por ahí están en mis libros. Si somos valientes para triunfar en Europa, trabajando el doble, siendo explotados, estando en condiciones de inferioridad, ¿por qué no somos tan machitos para hacer lo mismo dentro de Bolivia? Y es la pregunta que tenemos que hacernos. Así que coincido en parte con lo que usted dice, Willy, después Luisa y el señor, perdón. Yo quiero solamente reforzar ese argumento. Hablamos de escala de valores. La escala de valores que, por ejemplo, era en Alemania sobreentendido, hoy es un poco flojo, porque la escala está bajo inflación. Pero lo más importante es el boliviano que va a Alemania, donde no hay viernes de soltero, respeta que no hay viernes de soltero. Y cuando vuelve a Bolivia, sus buenos amigos dicen, maricón, ¿por qué no vas con nosotros y festejamos bien como siempre el viernes de soltero? Ese es un ejemplo, nada más. Pero de esa manera tenemos mucho más la puntualidad, ¿no? La puntualidad, la honestidad o
de no robar, de no mentir, todos esos incluidos en esa escala de valores. Y yo me quedé boca abierta de muchos bolivianos que acá, no solamente bolivianos, de otros países donde el viernes de soltero es también cosa común y corriente. Pero cuando estos bolivianos en el exterior aplicarían en el país al volver esta misma norma que han aprendido, podrían hacer una carrera muy importante. Y no como he leído en la Universidad de Sucre, donde dice odio a las normas. La única norma que me gusta es la norma Pérez. El problema es que también están emigrando, por ejemplo, bolivianos a Argentina, Buenos Aires, que explotan a sus compatriotas en una forma asquerosa. Entonces, este tema tiene mucha dimensión, una dimensión internacional, nacional, y aquí también un nivel moral, como he explicado. Muchísimas gracias. Gracias, Willy. El señor y después Luisa. Gracias. En realidad yo quiero contarle una experiencia. Lo escuchaba don Willy. Yo estudié en el colegio alemán y faltando un año para salir bachiller nos mandaban a Alemania a pasar un tiempo después de pasar el Sprachdiplom. Me tocó viajar por varios lugares y uno va comenzando a conocer cosas diferentes. Por cosas de la vida estudié en el Brasil y nos vinimos acá con un concepto de servir a su pueblo. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos en una ciudad donde la mayor parte de nuestros padres se habían acomodado y nos querían legar algo para nosotros y asegurarnos el futuro. Ahí comienza el problema que ustedes lo saben, de los grupos de poder y todas esas cosas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para mejorar este pueblo? Muy poco. Nos acostumbramos a lo otro y llegamos aquí y nos olvidamos. El mayor ejemplo es lo que hemos hecho con los brasileños que están acá. Todos lo sabemos el lío, ¿o no, Cristina? Lo sabemos, abusado, ultrajado, todos esos estudiantes, nadie los defiende. Y somos los mismos bolivianos los que los abusamos, ¿ya? Entonces, las políticas aquí pues no funcionan. O sea, ¿qué va a exigir usted si aquí no le da nada a los que vienen? Y como dicen, los que se están saliendo se van por necesidad, muy pocos por estudio, ya el promedio es bajísimo. Las políticas de los países en su general son manejadas por intereses. Ahí está el ejemplo de Venezuela, cerquita. O sea, lo vivimos todos los días. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exigir si no damos nada? Miren los menonitas. Se vinieron y ahí está. Problema, estafado, todo lo que usted quiera, ¿ya? En esos tiempos que de antes, como dice don Willy, la gente venía, también por necesidad, se adaptaba al sistema, pero servía. La gente servía. Ahora, ¿de qué sirve nuestra gente ir esclava en la Argentina, en el Brasil, en todos lados? Son esclavos. En la Argentina también son esclavos. Y lo peor es que nos mentimos entre nosotros, ¿no? O sea, estamos muy bien, pero somos esclavos, ¿ya? Entonces, yo creo que es un discurso de doble moral esto. O sea, es muy, muy difícil de que hagamos algo nosotros por este país si no estamos ni educados. O sea, aquí la educación pasa y vale. O sea, a nadie le interesa la educación. Entonces no vamos a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque el discurso que lo seguimos diciendo es mintiéndonos entre nosotros mismos. No hemos hecho nada. Mire, esta es la sociedad de estudio. Problema ahorita con el tema de su terreno. O sea, nadie los apoya. O sea, nadie apoya a nadie. Cada uno se acomoda. Y cuando usted llega a otro país, tiene pues que acomodarse al otro país, ¿ya? Y allá muchas veces lo reciben bien, pero en la mayoría lo reciben mal. Gracias.
Sobre las costumbres, en Suiza yo di una conferencia y dije, los que vamos a Bolivia debemos enseñar nuestros valores, puntualidad, respeto a las luz roja, luz verde, y uno que estaba ahí, que era también comunicador, dice, no, cuando yo voy a Bolivia hago lo que quiero, cruzo la luz roja, cuando quiero me paro, etcétera, y tengo prioridad. Y yo le dije, ¿qué has aprendido 15 años en Suiza? Si lo que has aprendido no lo vas a aplicar, o sea, los que venimos nos portamos más desordenados que los mismos bolivianos, lamentablemente. Y en esto de cómo nosotros reclamamos como migrantes, cruceños, paseños, cochabambinos, que nos traten bien en Europa y entre nosotros no nos tratamos bien. Y ahí está el problema ya también latinoamericano, porque ya les digo, Colombia, los colombianos y peruanos pueden entrar fácilmente a la Unión Europea sin visa. Pero a ver, pidan a peruanos y colombianos, a sus gobiernos, que vayamos nosotros a Colombia o a Perú con ciertas facilidades, no las tenemos. O sea, el discurso es bueno para convencer allá, pero entre nosotros no nos convencemos. Entonces, pero esto ya tiene respuestas, o sea, a nivel de educación de niños, como yo viví 5 años en Suiza, ahí el 60% de los niños en las escuelas son extranjeros o hijos de extranjeros. Entonces ustedes ven en las calles, en las canchas de fútbol, a africanos, a árabes, musulmanes, a latinos jugar fútbol, etcétera. La misma selección suiza tendrá 1 o 2 suizos nacidos ahí, el resto son extranjeros. Entonces ya hay un modelo de integración, de hermandad, de que no me importa tu color de piel, que nos casaremos, nos amaremos, trabajaremos juntos, ya hay. Entonces aquí simplemente hay que seguir eso, que entre todos los bolivianos, entre todos los latinoamericanos, trabajemos juntos porque tenemos que hacerlo, porque si uno trabaja y el otro no, y lo golpeamos al que no trabaja y lo odiamos, él también nos va a golpear y nos va a odiar, o sea que va a haber un desorden permanente y el país o la región no va a poder desarrollar. Luisa Merubia, por favor. Me interesa mucho eso de la inmigración porque yo me he ido cuando tenía 5 años a Estados Unidos. Entonces he vivido toda mi vida, he estudiado toda mi vida allá y he aprendido muchas cosas buenas. Pero acá me tienen viviendo en Bolivia. Me preguntarán por qué. Realmente yo he conocido la idiosincrasia boliviana en Estados Unidos porque tenemos, de donde yo vengo, que es Virginia, a Washington y Maryland, hay más de 100,000 bolivianos. Y entre ellos, obviamente, de diferentes partes de Bolivia y de diferentes clases sociales. Entonces, hay una cosa muy evidente en Estados Unidos, que allá no hay clases sociales. Allá eres tú y that's you. Y tú te identificas por lo que conoces, por lo que sabes y lo que quieres hacer de tu persona. Entonces, hay personas que han logrado cosas increíbles, como Marcelo Claure, que ustedes deben saber. Marcelo Claure es el dueño de la compañía Sprint de teléfonos, él es boliviano. Puedo nombrar a Gastón Arauz, un chico que ha ido a estudiar política a George Washington University, ahora es el asistente primordial de uno de los senadores de Estados Unidos. Hay mucha gente boliviana que ha sabido vivir y ha sabido aprender lo que son las normas de Estados Unidos, que están basadas en reglas. Si tú te pasas la luz roja, pues te dan un ticket de $150. Si, si haces mucha bulla después de las 11, tiene cárcel. Entonces, todas estas cosas han tenido que aprender, algunos a la mala y algunos de buena forma. Entonces, usted dijo algo, señora, acerca de que por qué la gente se va de aquí. Yo, habiendo vivido 6 meses acá, veo que aquí no hay ley, no hay orden, no hay educación, no hay un montón de cosas, que todo es el booty y la fiesta y el jolgorio. Y es una pena porque tenemos tantas cosas hermosas en este país que no lo sacamos a flote y no lo sabemos explotar. Entonces la gente se va porque en otros países es reconocida por lo que sabe hacer. Puede ser uno que limpia casas muy bien, o otro que es ingeniero, o otro que es negociante, pero lo hacen tan bien que son reconocidos por el mismo americano. Entonces, aquí no hay eso, aquí te explotan si trabajas para alguien. Aquí un jefe no te dice, vení, te voy a enseñar.
Yo he tenido oficina acá en Santa Cruz, tenía una inmobiliaria y los chicos que trabajaban conmigo se sorprendían porque yo el sábado agarraba y les enseñaba, les decía, tú tienes que saber esto, tú tienes que vestirte así, así, así. Entonces, hemos trabajado 10 años así y hemos surgido muchísimo. Ahora vengo con una academia para jovencitas, para que aprendan a ser líderes de su comunidad. ¿Por qué? Porque aquí las chicas o son reinas o son modelos. Eso es lo único que hay en la cabeza y tienen que estar bellas. Entonces, las demás, ¿dónde están las demás? Las inteligentes. Yo tengo una estudiante que es japonesa de la colonia, que habla inglés, japonés y español. Una chica súper bonita, un poquito gordita, pero no la toman en cuenta en nada. Entonces, y inteligente, la primera del colegio. Entonces, son cosas que te hacen ver qué es prioridad, ¿no? En Bolivia. Es lamentable, pero si yo puedo venir a poner un granito de arena, hacer esto con las niñas jóvenes, estoy acá. Me vine a Bolivia porque ya me retiré de Estados Unidos, donde todo Bolivia está, pero han aprendido bastante, aunque en muchas instancias han tratado de llevar la cultura de acá allá, desordenada, ya sea que lo peor que hay en la zona donde estoy es que la gente está ebria todo el rato, están borrachos y todos paran en la cárcel borrachos, ya sea en Estados Unidos, porque los latinos tienen soledad, cerveza, trago, lo que sea. Entonces, la mayor parte aparece en la cárcel. Una cosa, el tema del género, quisiera ver. Primero hay que ver la migración. Yo ahorita estoy un poco fuera de práctica, de training. Yo manejaba muy bien el tema de migración, el tema de desarrollo humano. Y si solamente acá en Santa Cruz, y perdónenme, tengo que defender mi región porque está siendo grabado. Si aquí fuera solamente en Bolivia el problema de Santa Cruz con el jolgorio, solamente miraríamos los cambas y la mayor inmigración es colla. O sea que el tema del jolgorio, de nuestra forma de ser de Santa Cruz, no es el tema de que Santa Cruz esté mal, ni mucho menos, porque toda Bolivia está en las mismas condiciones paupérrimas de salud, de educación, todo. No es una cuestión de región, por favor. El tema de nuestro jolgorio, todo es una forma de ser. A Dios gracias, somos gente muy alegre. Segundo, el tema de las mujeres. No es solamente belleza acá, porque mientras que aquí hay belleza, hay las Miss Leche, allá hay la Miss Internet. O sea, el tema esto de las bellezas es una cuestión cultural que ha pegado con esto los medios de comunicación a todas las mujeres de Bolivia. Que algunas sean más aventajadas que otras es la naturaleza. Entonces, eso es distinto. Una cosa que yo aprendí a mis 18 años cuando volví a Santa Cruz era que yo no me acostumbraba. Y le decía a mi tía, María Fernanda, nunca la voy a olvidar, tía, no me acostumbro, que aquí las chicas muy superficiales, no sé qué, me dijo así. Quiere decir que vos también lo sos, porque si no conoces gente, es porque no estás sabiendo adaptarte. En todas partes del mundo hay personas para cada quien. Soy una mujer donde todas mis amistades, no hay una que no sea empresaria. Todas. No conozco una superficial y feas no somos, aunque con kilitos de más, pero a los 48 años tengo derecho. Entonces, no es una cuestión, aquí creen que la mujer linda no es inteligente. Señores, siempre fui linda, tengo 48 años, como digo, y he sido inteligente. Más bien creo que aquí en Santa Cruz es donde más abundan las mujeres lindas e inteligentes. Ya, eso quiero que quede claro porque está grabado y ese tipo de prejuicios nos hacen daño como región. Gracias. Sí, a un minuto porque… Ya. Yo quiero acotar algo más a lo que ha dicho la licenciada, ¿no? En Santa Cruz ocurre un fenómeno, en Bolivia mejor dicho, ocurre un fenómeno. Hasta hace unos, bueno, vamos a ponerle hasta que subió este gobierno nefasto. Había una integración en el país que yo me acuerdo haber visitado en joven, Sucre, La Paz, Cochabamba, donde los estudiantes, había una euforia
por conocernos entre nosotros, entre todos los bolivianos. Se estaba logrando una integración, pero a toda marcha. A nosotros en el colegio hacíamos fiestas con gente cochabambina, nos íbamos los fines de semana allá a Cochabamba. Nos traíamos souvenirs, lo que sea, recuerdos, lo mismo a Sucre. Y así en todos los departamentos de Bolivia. Quiero recalcar, había una integración. Ahora, ¿dónde se ha ido al tacho este asunto? A partir de hace 10, 11 años que hace de este gobierno. Profundizó la brecha, ¿no es cierto?, del odio, del resentimiento, del rencor. Y nos ha vuelto a revivir a nosotros, ¿no es cierto?, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra identidad, porque nosotros no somos venidos de por aquí nomás. Tenemos una cultura firme, una idiosincrasia firme, tenemos una educación firme también. Y aparte, la prueba es que de hace, qué sé yo, 50 años atrás, no vamos a hablar porque es mucho tiempo, 20 años, 15 años atrás, Santa Cruz se ha convertido en el país, en el departamento puntal de la economía del país, en todos sus rubros. Y además, ¿no es cierto?, bueno, nos han dado la posibilidad, digamos, de poder rever nuestra posición respecto a Bolivia. Muchas gracias. Sí, gracias. Por supuesto. Licenciada, quiero pedirle disculpas si usted cree que yo ataqué a Santa Cruz, pero ¿sabe qué? Usted tiene toda la razón del mundo y por eso me encuentro en Santa Cruz, porque yo he vivido acá 10 años maravillosos, he vivido en La Paz y no me gustó, porque todos tienen pero, entonces, exactamente, pero acá en Santa Cruz la gente es muy abierta y quiere aprender, entonces es por eso que estoy acá. Pero a la vez quiero decirles que en este último tiempo que estoy acá, Santa Cruz ha cambiado muchísimo. Y si usted ve, yo estoy muy, muy feliz de estar acá y de ver a la juventud tan capaz de ser líderes de Santa Cruz y no solo de ser los directores, sino los dueños de empresas y demás, que realmente me dejó sorprendida ver todo esto y yo estoy feliz de estar aquí. No, mire, yo sé lo que usted me dice. A mí me gustaría que ustedes se pongan a pensar y traten de averiguar. Hace unos 2, 3 meses han lanzado un proyecto por allá, por Viruiro, la nueva Santa Cruz, toda esa cosa. Averigüen para quiénes es. Yo les puedo dar un adelanto, ¿ya? Son coreanos que ya han completado los 65 años, los que vienen a vivir ahí. Ese es un proyecto que ha sido presentado en todo el mundo. A mí me tocó verlo en Madrid, este mismo proyecto. O sea, nos estamos convirtiendo en un depósito de gente mayor. No se llama, o sea, de gente mayor, ¿ya? Y eso es un detalle muy complicado, ¿ya? Y nadie controla eso. Hace cierto tiempo fueron los pasaportes chinos, no se olviden. O sea, los pasaportes chinos, ¿ya? O sea, hay que verlo, qué política hay sobre eso. Porque si no, vamos a seguir peleando, no peleando, y nos sigue llegando de afuera. Bueno, a ver, un minuto, por favor. Bueno, van a perdonar que no sea un minuto, porque los he estado escuchando un buen rato. Yo veo la migración como un fenómeno natural. Si nosotros pensamos, desde que el hombre comenzó a evolucionar, desde el Pithecanthropus erectus al Homo sapiens, el hombre comenzó a migrar de la África hacia el oriente, fue hasta el extremo de Europa, fue hacia el norte, de ahí cruzó al continente americano. Entonces, la vida del hombre es migrar, pero migrar en busca de mejores condiciones.
De ahí aparecen el sueño americano, el sueño europeo, porque el latinoamericano soñaba que en el norte iba a encontrar cosas mejores o en Europa, al extremo de que al señor Trump se le ocurre pensar en construir una muralla para evitar que la gente comience a entrarse a su país. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes siguen migrando y sufriendo y quiénes triunfan? Ahí está el señor Maduro diciendo, bueno, estos se van a ir a Estados Unidos a limpiar posetas, ¿no? Es decir, pensando en que la gente va a ir por humillarse, pero está queriendo escapar del hambre, de la situación que le han impuesto. El boliviano que triunfa en el exterior no triunfa porque es boliviano, sino porque desarrolla su cerebro. Y el que triunfa en cualquier parte es porque crece, porque desarrolla. Porque esos coreanos están mejor, porque han traído su plata y la están poniendo. Porque los chinos se vienen a montones, porque le prestan plata al gobierno y le dicen con la condición de que contraten nuestras fábricas, que contraten nuestras empresas. ¿Por qué el éxodo del altiplano hacia el oriente? Porque los botaron de las minas a los mineros, le dijeron, bueno, arréglenselas. Se vinieron al oriente pensando en que iban a venir a trabajar en la agricultura, pero ¿qué era lo mejor que había en la agricultura del oriente? La coca. La coca. Nosotros siempre hablamos de la antigua carretera de Cochabamba a Santa Cruz y la nueva carretera. La antigua unía Valle Grande y todas las poblaciones y llegaba a Santa Cruz. La otra se pasaba por el Chapare, recogía llevaba la coca y sacaba la coca y era pues la carretera más productiva. ¿Qué es lo que pasa ahora con nuestras nuevas autoridades? En vez de construirnos escuelas, nos construyen canchas para que estemos entretenidos. Entonces nos divertimos, pasamos el tiempo. De repente no hacemos viernes de soltero, pero vamos a jugar a la cancha y nos entretenemos, mientras los otros están trabajando y ganando utilidades. Entonces, migrar es algo natural. El hombre busca mejores condiciones, pero lo importante es estudiar, crecer, desarrollar la mente, aprovechar. El lugar donde uno esté es lo de menos. Hace un año recordábamos los 500 años de un migrante que vino aquí, se cruzó la América 2 veces y conquistó a la gente, comenzó a trabajar y trabajar con ellos, mientras sus paisanos robaban todo lo que podían y se lo llevaban a Europa. Él se quedó aquí, hizo su familia, comenzó a desarrollar todo esto. Cuando se luchó por la independencia, mientras Guarnes y el Colorado Mercado tenían patriotas nativos apoyándolos, los otros tenían esclavos indígenas en sus regimientos y terminaron perdiendo porque esos esclavos disparaban, pero no se preocupaban a dónde llegaban sus tiros, ¿no? Eso es lo que pasó en el Pari. Entonces, es importante. La migración es natural, pero lo importante es desarrollar la mente para progresar. Gracias. Yo voy a cerrar diciendo que la migración no es un problema, sino que es una oportunidad. Si quieren, después nos vamos a tomar un café porque hay muchos temas de interés. Así que el diálogo no ha concluido, pero les digo, la migración es una oportunidad, no es un problema. Hay que saber dónde aplicar correctas políticas migratorias y hay que saber dónde ir, porque como decía la señora que se está yendo, hay lugares de migrantes donde se reúnen profesionales, empresarios y desarrollan obras. Y hay bolivianos en Argentina, España o Estados Unidos que se dedican a hacer viernes, jueves, martes, lunes de soltero. Entonces ya depende de cada uno con quién se junta, ¿no? Y en el tema de los 65 años, no conozco esto de Nueva Santa Cruz, pero en términos económicos y de buena administración migratoria, los mejores
clientes, socios o consumidores son los hombres y mujeres de 65 años porque tienen platita en todo lado. Entonces depende quién saca ese dinero y a dónde lo lleva, porque si es una cosa privada que le roba el impuesto de usted para darle al viejito, ahí estamos en problemas, ¿no? Pero en general la tercera edad es un buen negocio, entre comillas, si lo vemos a nivel económico. Sí, también, turista. La migración, mucha tela para cortar. Y yo pienso sería bueno hacer un workshop, un taller sobre ese tema, porque hay muchos puntos que fueron manifestados y que no hemos con profundidad contestado. Por ejemplo, me gustaría, pero ya se fue, empezar una pelea y contradecir y decir que necesitamos la descentralización, necesitamos la República Federal de Bolivia, necesitamos recordarnos que la ley 1551, popularmente llamado la ley de participación popular, ha sido un avance enorme y lo han destruido. Necesitamos reconocer que tenemos una migración muy complicada dentro del país y no hay, es igual como la controversia en otros países donde las diferencias culturales son tan grandes que sería mentirse de decir que no existen o que podemos corregir esas contradicciones. No se pueden corregir. Bueno, entonces, yo estoy muy feliz sobre una interesante charla que nos ha prestado Edwin Pérez. Él publica la revista. Seguro va a cobertura a todo lo que estamos haciendo. Y yo pienso que el presidente me muestra ya un libro y parece que este libro le va a obsequiar. Si me permiten, como ustedes habrán dado cuenta, la labor que desarrolla el licenciado Edwin Pérez en España y en Europa en general es una proficua labor de divulgación de la cultura y de lo que es la mentalidad cruceña y boliviana. Por eso le voy a hacer llegar este pequeño libro que, a nombre de la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos de Santa Cruz, la historia de Santa Cruz desde 1541 hasta el 2018. Todas las vicisitudes. Muchas gracias. Espero que les sirva. Sí, yo lo voy a llevar a Europa y como les digo hay una comunidad cruceña muy fuerte, así que van a estar orgullosos y van a leer la revista y el libro.